La olla todavía estaba hirviendo cuando entraron. Un vapor espeso y grasiento se aferraba al techo de la residencia Guy, en Knoxville, Tennessee. Los oficiales habían llegado para una revisión de bienestar, de rutina, pensaron. Lisa Guy no había llegado al trabajo, y su jefe estaba preocupado, pero nada pudo prepararlos para lo que encontrarían en la estufa. Dentro de la olla había una cabeza humana. El resto del cuerpo había sido desmembrado, disuelto y repartido en cubos de plástico, llenos de ácido, extremidades despojadas de carne, huesos reducidos a pasta. El aire olía a productos químicos y a algo peor, algo inconfundiblemente humano. El termostato había sido ajustado a 90 grados, un intento de acelerar la descomposición. Era el tipo de escena que incluso los detectives veteranos nunca olvidarían. Y en la planta de arriba encontraron un cuaderno, escrito meticulosamente, sorprendentemente detallado, un plan papazo de asesinato titulado El Libro de la Premeditación. Especificaba todo el plan: cuándo atacar, cómo matar, qué hacer con los cuerpos, y lo más escalofriante, cómo recolectar el dinero. El asesino no era un desconocido. Él había comido la cena de acción de gracias con las víctimas 2 días antes. Su hijo, Joel Michael Guy Jr., los había abrazado para despedirse, sabiendo que regresaría horas después para asesinarlos. Si la verdad detrás de esta escena ya te hiela, quédate con nosotros, porque lo que sigue no es solo un asesinato, es traición, cálculo y una caída hacia algo mucho más oscuro que la locura. Suscríbete ahora para descubrir la historia completa. Esta te acompañará mucho después de que termine. Era el día después de Acción de Gracias 2016. La casa de la familia Guy se encontraba silenciosamente en una subdivisión de Knoxville, rodeada de céspedes ordenados y setos recortados. Solo otra casa en Golden View Lane, sus ventanas oscuras, su buzón intacto. Los vecinos más tarde dirían que no notaron nada inusual, sin gritos, sin sirenas, solo el silencio de un fin de semana largo. Dentro, Lisa y Joel Guy Sr. estaban planeando un cambio. Después de décadas de trabajo duro, Joel Sr. en ingeniería de tuberías, Lisa en cuentas por pagar, se estaban preparando para jubilarse. La pareja había vendido recientemente su casa, comenzado a empacar sus pertenencias, y planeaba mudarse a un nuevo lugar en Surgunsville, más cerca de la familia extendida. Esperaban días de paz, tiempo juntos, y finalmente alejarse de los años de estrés financiero relacionados con su único hijo. Joel Michael Guy Jr., su hijo de 28 años, se suponía que sería el futuro brillante. En cambio, se había convertido en la carga silenciosa de la que nadie hablaba. Nunca había tenido un trabajo, aunque una vez estuvo inscrito en LSU para estudiar ciencias biomédicas. Se retiró sin decírselo a sus padres. Todavía afirmaba ser estudiante, pero no había ningún registro de inscripción. Vivía solo en Baton Rouge, rara vez socializaba y no había construido una vida propia. A pesar de tener casi 30 años, Joel Jr. dependía completamente de sus padres, financieramente, emocionalmente y estructuralmente. Lisa especialmente no podía dejarlo ir. Le envió dinero, pagó su alquiler y creyó, quizás esperó, que algún día se pondría de pie. Joel Sr. era más pragmático. Se había cansado de mantener a un hombre adulto que no quería crecer. Ese noviembre, la pareja decidió, después de Navidad, se cortaría la línea de ayuda financiera. Era hora de que Joel Jr. se sostuviera por sí mismo. Aún no lo sabían, pero su decisión ya había provocado una respuesta mortal. El fin de semana de Acción de Gracias reunió a la familia para lo que parecía ser unas últimas vacaciones bajo un mismo techo. Lisa cocinó, compartieron una comida, se tomaron fotografías, se intercambiaron sonrisas. Era la ilusión de la normalidad, pero en el fondo ya se gestaba un plan. La casa del tipo no era el escenario de una discusión. No había confrontación, ni señales de advertencia visibles para cualquiera desde afuera. Pero dentro de la mente de Joel Jr., las paredes se cerraban. No tenía trabajo, ni título, y ahora, sin dinero entrando, la herencia, creía, era legítimamente suya. Y si sus padres no se la darían mientras estaban vivos, él la tomaría una vez que estuvieran muertos. Nadie sospechó nada. Lisa le dijo a sus amigos que estaba feliz de tener a la familia junta. Joel Sr. habló con los familiares sobre la jubilación, y Joel Jr. se quedó en silencio en la mesa, observando.
escuchando, calculando. Pensaron que estaban entrando en un nuevo capítulo de la vida. Pero para cuando terminó el fin de semana, 2 vidas habrían sido borradas, y el único hijo que habían conocido se convertiría en algo mucho más aterrador que una decepción, algo inhumano. La llamada llegó el lunes por la mañana. Lisa Guy no se presentó a trabajar, sin llamada, sin mensaje, solo silencio. Su jefe se preocupó. No era habitual que desapareciera. Lisa era conocida por su fiabilidad, su calidez y su puntualidad. Así que cuando no apareció ese día, su empleador contactó a la oficina del sheriff del condado de Knox. Los diputados llegaron a la residencia de Guy alrededor de las 3:00 p.m. del 28 de noviembre. No había signos de entrada forzada. Desde afuera, la casa parecía tranquila, pacífica, pero en cuanto abrieron la puerta, el olor los golpeó. Una ola de olor químico, espeso y nauseabundo. Se movieron con cautela. Lo que encontraron adentro los perseguiría durante años. La casa estaba húmeda, de manera antinatural. La calefacción había sido subido a 90 grados. En la cocina, una gran olla burbujeaba en la estufa. Cuando un ayudante levantó la tapa, se estremeció. Dentro había tejido humano, más tarde identificado como la cabeza de Lisa Guy. En el baño, 2 recipientes de plástico de estilo industrial estaban llenos de productos químicos. Extremidades flotaban en el ácido, algunas parcialmente disueltas, otras intactas. Cerca había recibos de ácido muriático, peróxido de hidrógeno, limpiador de desagües, blanqueador, guantes de plástico y un cuchillo, herramientas para borrar. Y luego, arriba, encontraron el cuaderno. Estaba dentro de una mochila, la de Joel Jr. La letra era suya. Las páginas detallaban todo: motivo, cronograma, métodos. No hubo intento de disfrazar la intención. Incluso, había enumerado los beneficios financieros que esperaba recibir una vez que ambos padres estuvieran muertos. Entiendo toda la historia, leí en una página. Pero no eran solo las palabras, era la calma de la escritura, la precisión. Cada tarea tenía una casilla, un flujo: matar, limpiar, disecar, recoger. De regreso en Baton Rouge, Joel Jr. había regresado a su apartamento, sin saberlo, o sin preocuparse, de que la policía había encontrado todo. Los investigadores actuaron rápidamente, emitieron una orden, y trabajaron con las autoridades de Luisiana. Pronto surgieron imágenes de vigilancia que mostraban a Joel Jr. comprando en Walmart 2 veces durante el fin de semana del asesinato. En el primer video, tomado el 26 de noviembre, compra productos químicos y suministros, horas antes de los asesinatos. En el segundo, grabado el 27, sus manos están vendadas, su comportamiento está conmocionado. Compra más peróxido de hidrógeno, alcohol para frotar y cinta médica. Todo encajaba. Los recibos en la casa de Guy coincidían con las imágenes de la tienda. Las marcas de tiempo se alineaban con la hora estimada de la muerte. Su coche, sus huellas dactilares, su ADN, todo estaba directamente vinculado a la escena. Incluso los datos de GPS de su teléfono lo situaron en la casa durante los asesinatos. Pero quizás la evidencia más inquietante fue psicológica. Joel Jr. no entró en pánico, no corrió de inmediato. Siguió un horario, un protocolo autodidacta para desmantelar a sus padres. Los investigadores describieron la escena como la más espantosa en la historia de Knoxville. Pero lo que más lo celó fue la ausencia de emoción. Joel Jr. se había quedado en la casa con sus cadáveres. Durmió, comió, limpió, y cuando resultó herido, salió conduciendo, compró suministros médicos y regresó. Él tenía la intención de terminar. Hasta ahora, la policía no tenía pistas, ni motivo, ni sospechoso. Sin embargo, el pueblo no dormía tranquilo. Eso cambió cuando Joel Jr. fue arrestado el 29 de noviembre de 2016. Fue encontrado en su apartamento de Baton Rouge, recuperándose de heridas autoinfligidas en sus manos. No resistió, no negó. De hecho, apenas reaccionó en absoluto. Su juicio revelaría más tarde lo frío, distante y calculador en el que se había convertido. Durante la revisión forense, las autoridades catalogaron más de 700 piezas de evidencia. Entre ellos, el cuaderno escrito a mano, videos de vigilancia, ropa ensangrentada, recibos de compra de productos químicos, historial de teléfono y portátil de Joel Jr. Sus búsquedas en Internet incluían consultas como cómo derretir huesos,
cómo eliminar huellas dactilares y cómo descomponer un cuerpo. Cada paso del crimen había sido anticipado e investigado, pero incluso los planes más cuidadosos dejan huellas. Las inconsistencias en la línea de tiempo, la evidencia de ADN y la huella de compras dejaron a los fiscales con un caso irrefutable. Joel Jr. intentó alegar defensa propia, sugiriendo una pelea que salió mal, pero sus propios escritos enterraron esa posibilidad. La fiscalía presentó su cuaderno en la corte, página escalofriante. El jurado permaneció en silencio atónito mientras se leían fragmentos en voz alta. Escucharon cómo pensaba desmembrar a sus padres, cómo había pensado en hervir sus restos y cómo planeaba conseguir un seguro de vida y cobrar todos los activos. No fue un asesinato por pasión, fue un plan. A mitad de la investigación, el retrato estaba completo. Un hijo criado en el privilegio, una vida de dependencia, un motivo financiero, un acto monstruoso y un crimen tan organizado, tan deliberadamente ejecutado, sorprendió incluso a detectives experimentados. Pero algo aún más oscuro estaba por ser revelado, una visión no de cómo ocurrieron los asesinatos, sino de por qué. Y ese giro estaba a punto de salir a la superficie. El motivo parecía claro: dinero. Pero cuando los investigadores profundizaron en la vida de Joel Michael Guy Jr., encontraron algo más inquietante que la avaricia. Él no solo era dependiente, estaba a la deriva, sin ancla, desconectado y posiblemente delirante. Joel Jr. había pasado casi una década fingiendo ser estudiante universitario, diciendo a sus padres que todavía estaba trabajando para obtener un título en ciencias biomédicas. En realidad había abandonado los estudios años antes. No tenía trabajo, ningún círculo social, sin aspiraciones. Vivió en aislamiento, sin dinero de sus padres, rodeado de libros de texto que ya no leía, en un apartamento lleno de notas para sí mismo y dibujos de partes del cuerpo. Pero lo que realmente sorprendió a las autoridades fueron las connotaciones psicológicas ocultas en sus escritos. Un psicólogo forense, que fue convocado durante las revisiones previas al juicio, describió el cuaderno no solo como evidencia de premeditación, sino como una ventana a una lógica fracturada. La forma en que Joel Jr. escribía, fría, obsesiva, basada en listas, sugirió una mente que operaba con un desapego peligroso. No había signos de remordimiento. En cambio, había contingencias extrañas, notas sobre cómo engañar a las compañías de seguros, recordatorios para limpiar los interruptores de luz, cálculos de cuánto dinero recibiría de la herencia. Pero lo más retorcido de todo fue una entrada en la línea de tiempo marcada como celebrar. Después de limpiar los cuerpos, disolver la carne y preparar la escena, Joel Jr. había pensado en relajarse para recompensarse a sí mismo, como si la masacre de sus padres fuera una tarea que pudiera marcar como hecha, seguida de ocio. El cuaderno también insinuó una planificación previa, semanas en marcha. La vigilancia mostró que había comprado cuchillos, ácidos y recipientes en varios viajes. Su visita en Acción de Gracias no fue espontánea, fue una emboscada disfrazada de reunión familiar. Pero aquí es donde se profundizó el giro. Los investigadores descubrieron que Joel Jr. había buscado en línea sus pólizas de seguro de vida. No tenía acceso a los detalles, pero asumía que existían. Creía que heredaría cientos de miles de dólares. En realidad, Lisa y Joel Sr. tenían activos líquidos mínimos. La mayor parte de sus ahorros se había invertido en su casa, planes de jubilación y en apoyar al propio Joel Jr. No había fortuna esperando, solo ilusiones. Al final, había asesinado a las dos únicas personas que alguna vez lo amaron, por dinero que no existía. Este giro lo cambió todo. Comenta abajo. ¿Quién crees que lo hizo? ¿Fue avaricia, locura o ambas cosas? El juicio de Joel Michael Guy Jr. comenzó en octubre de 2020, 4 años después de los asesinatos. La seguridad en la sala del tribunal era estricta. Los medios de comunicación habían llegado en masa a Knoxville. El público, todavía atormentado por la brutalidad del crimen, observaba cómo la fiscalía presentaba un caso no basado en especulaciones, sino en pruebas físicas indudables. No necesitaban pintar una imagen de culpa. Joel Jr. ya lo había hecho él mismo. Desde el primer día, los fiscales centraron su argumento en el cuaderno. Fue colocado en un proyector, sus páginas, ampliadas para el jurado. Allí,
En la propia letra de Joel Jr. estaba la línea de tiempo, el motivo, las secuelas. Parecía menos un diario y más un manual de instrucciones para una ejecución calculada y fría. Los jurados escucharon extractos que detallaban: mátenlo con cuchillo, consigue láminas de plástico para su eliminación, usa desatascador para destruir huesos y tejidos, lave los fragmentos por el inodoro si es necesario. Luego, de manera aún más escalofriante, él no está vivo para reclamar su mitad del seguro. Todo es mío ahora. Se mostraron fotos de la escena del crimen, los recipientes del baño, la olla de la cocina, la mancha de sangre, el estado de los cuerpos, el calor insoportable de la casa, el termostato, ajustado en alto no por descuido, sino como una herramienta deliberada para descomponer la evidencia. Joel Jr. se quedó sin expresión mientras se le leía en voz alta cada detalle. La defensa tenía poco fundamento. Plantearon teorías de alteración psicológica. Sugirieron que podría haber sido presionado demasiado por la presión parental, pero no se presentó ninguna defensa formal de locura, y el jurado, mirando páginas de instrucciones deliberadas y paso a paso, vio la verdad por lo que era. Esto no fue una avería, era un plano. Los testigos de la tienda testificaron sobre sus manos vendadas. Las imágenes de vigilancia sellaron la línea de tiempo. Los analistas forenses explicaron cómo se usaron los productos químicos y cómo las heridas en las manos de Joel Jr. coincidían con las heridas defensivas en Joel Sr. No hubo testigos de carácter. No hay nadie que testifique en nombre de Joel Jr. La fiscalía concluyó su caso con la última página del cuaderno: salir de la casa, limpiar el desorden, tomar el dinero. El 2 de octubre de 2020, el jurado emitió un veredicto unánime: culpable en todos los cargos. 2 cargos de asesinato en primer grado, 3 cargos de asesinato en delito grave y 2 cargos de abuso de un cadáver. Durante la sentencia, el tribunal escuchó a los familiares de Lisa Guy. Hablaron de su calidez, su lealtad, su amabilidad, cómo ella siempre creyó en su hijo, incluso cuando otros no lo hacían, cómo lo defendió, lo protegió, lo amó sin razón. La familia de Joel Guy Sr. recordó a un padre que trabajaba duro, que nunca dejó de proveer, que le dio a su hijo más oportunidades que la mayoría. ¿Y cómo les pagó ese hijo? Con un cuchillo de carnicero. El juez condenó a Joel Michael Guy Jr. a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, además de 124 años adicionales. Sería elegible para libertad condicional en el año 236, pero para entonces el mundo habrá olvidado su nombre. Y sin embargo, lo que hizo, hasta dónde llegó, resonará mucho más tiempo. Los asesinatos de Lisa y Joel Guy Sr. no solo terminaron con 2 vidas, sino que destrozaron una familia, repercutieron en una comunidad y dejaron un silencio que nunca pudo ser reparado. En el lugar de trabajo de Lisa, los compañeros se reunieron entre lágrimas. La recordaban no solo como una empleada diligente, sino como una mujer que aportaba calidez al ambiente. Le encantaba hablar de su hijo, siempre con la esperanza de que cambiara las cosas. Lo defendía incluso cuando otros expresaban preocupaciones en silencio. Su lealtad se convirtió en su punto ciego. Los colegas de Joel Sr. hablaban de un hombre trabajador y reservado, un padre que dio todo para mantener a su hijo a flote. Nunca se rindió, incluso cuando Joel Jr. no mostraba signos de ambición. Creía, como Lisa, que algún día su niño se convertiría en algo mejor. En cambio, se convirtió en su verdugo. La casa de The Guy, que una vez estuvo llena de risas y cenas navideñas, fue vendida. La comunidad donde habían vivido en silencio durante años quedó atónita, sin saber cómo se podría haber gestado tal horror detrás de esas paredes tan familiares. Los vecinos confesaron sentirse perseguidos. Habían saludado a Joel Jr. cuando llegó para el Día de Acción de Gracias. Nada de él había despertado alarmas. No hubo gritos, ni señales de advertencia, solo un joven entrando en la casa de sus padres y dejando tras de sí la ruina. El juicio atrajo cobertura nacional. Los foros de crímenes reales debatían la psicología del asesino, las señales que se pasaron por alto, la línea entre dependencia y peligro. Pero para quienes estaban más cerca de las víctimas, la tragedia no se trataba de titulares o teorías, se trataba de la ausencia. Las vacaciones pasaron sin ellos, las habitaciones permanecieron vacías, y la pregunta resonó: ¿cómo se llegó a esto? En los años desde la sentencia,
Joel Jr. ha permanecido en aislamiento solitario, raramente hablando, rechazando entrevistas y nunca mostrando remordimiento, sin disculpas, sin carta, sin explicación, solo silencio. La familia de Lisa ha seguido abogando por la conciencia sobre la dependencia adulta, la salud mental y los límites financieros. Han alentado a otros a no ignorar las señales de advertencia en la dinámica familiar, incluso cuando el amor nubla la visión, pero el dolor persiste. Una hija perdió a su madre y a su padrastro. Los amigos perdieron a dos personas amables por un crimen que desafió la comprensión, y un pueblo, una vez tranquilo, una vez seguro, quedó con una historia de la que todavía no hablan en voz alta. Los asesinatos de Lisa y Joel Guy Sr. no solo terminaron con dos vidas, destrozaron una familia, resonaron en toda una comunidad y dejaron un silencio que nunca pudo ser reparado. En el lugar de trabajo de Lisa, los compañeros se reunieron entre lágrimas. La recordaban no solo como una empleada diligente, sino como una mujer que aportaba calidez al ambiente. Le encantaba hablar de su hijo, siempre con la esperanza de que cambiara las cosas. Lo defendía incluso cuando otros expresaban preocupaciones en silencio. Su lealtad se convirtió en su punto ciego. Los colegas de Joel Sr. hablaban de un hombre trabajador y reservado, un padre que dio todo para mantener a su hijo a flote. Nunca se rindió, incluso cuando Joel Jr. no mostraba signos de ambición. Creía, como Lisa, que algún día su niño se convertiría en algo mejor. En cambio, se convirtió en su verdugo. La casa de The Guy, que una vez estuvo llena de risas y cenas navideñas, fue vendida. La comunidad donde habían vivido en silencio durante años quedó atónita, sin saber cómo pudo haberse gestado tal horror tras esas paredes tan familiares. Los vecinos confesaron sentirse perseguidos. Habían saludado a Joel Jr. cuando llegó para el Día de Acción de Gracias. Nada de él había despertado alarmas. No hubo gritos ni señales de advertencia. Solo un joven entrando en la casa de sus padres y dejando tras de sí la destrucción. El juicio atrajo cobertura nacional. Los foros de crímenes reales debatían la psicología del asesino, las señales que se pasaron por alto, la línea entre dependencia y peligro. Pero para quienes estaban más cerca de las víctimas, la tragedia no se trataba de titulares o teorías, se trataba de la ausencia. Las vacaciones pasaron sin ellos, las habitaciones permanecieron vacías, y la pregunta resonó: ¿cómo se llegó a esto? En los años desde la condena, Joel Jr. ha permanecido en aislamiento solitario, raramente hablando, rechazando entrevistas y nunca mostrando remordimiento, sin disculpas, sin carta, sin explicación, solo silencio. La familia de Lisa ha seguido abogando por la conciencia sobre la dependencia adulta, la salud mental y los límites financieros. Han alentado a otros a no ignorar las señales de advertencia en la dinámica familiar, incluso cuando el amor nubla la visión, pero el dolor permanece. Una hija perdió a su madre y a su padrastro. Los amigos perdieron a dos personas amables por un crimen que desafió la comprensión, y un pueblo, una vez tranquilo, una vez seguro, quedó con una historia de la que todavía no hablan en voz alta.